Mi nombre es Flor Estrada Salazar, soy nutricionista dietista y estoy acompañando al servicio de salud. Bueno, para dar inicio, vamos a ver de una forma muy simple qué es el cáncer. Durante nuestra vida, todas las células, bueno, diariamente las células se están dividiendo, todas nuestras células se están dividiendo y hay unas que lo hacen de una forma más rápida, como lo que es la piel, y en esa división lo que sucede con el cáncer, cuando se desarrolla un cáncer, es porque la división no se hizo de la manera que debía ser. Me explico. Como vemos en la imagen, tenemos una célula normal que muta o se divide de una forma diferente. Ya vemos que tiene como una curva pequeñita. Esa es una primera mutación. Esa célula puede hacer una segunda mutación donde ya vemos que va cambiando su estructura y se van haciendo diferentes formas. Puede hacer una tercera mutación que es ya o una cuarta o una quinta, y allí es donde ya se desarrolla una célula neoplásica. Esas células tienen una capacidad, una característica específica, y es que tienen la capacidad de replicarse de forma más rápida que una célula normal. Este cambio en las células y esta mutación se puede dar en cualquier persona, a cualquier edad, independiente de estrato socioeconómico, nos puede dar a todos, en cualquier momento de la vida. Y hay más de 100 tipos de cáncer que puede comprometer uno o diferentes tejidos, o inicia esta mutación en un tejido y luego se da la mutación en otro tejido. ¿A qué voy con todo esto? ¿Cuáles son las causas del cáncer? ¿Qué puede hacer que una de mis células que está sana, que está haciendo una división normal, de un momento a otro mute y se genere toda esta cadena de mutaciones que ya vimos? Por un lado, hay una predisposición genética, que mis padres, que mis abuelos, mis hermanos, alguien en mi familia tuvo cáncer, pero eso no quiere decir que yo lo voy a presentar, simplemente hay una predisposición genética, pero no a ciencia cierta se va a generar, porque hay otros factores condicionantes que son mucho más importantes y los vamos a llamar agentes externos. Básicamente es todo eso en el transcurso de mi vida, los hábitos que tengo, que hacen que si hay una predisposición genética, se incremente el riesgo de desarrollarlo. Y esos agentes externos son fumar, el cigarrillo sí es una causa directa de ciertos cánceres, el consumo de alcohol, el sobrepeso, la obesidad, una vida sedentaria, la exposición excesiva al sol, principalmente en ciertos horarios del día, y la contaminación, sea que vivamos cerca de una fábrica o la contaminación por los carros, el ambiente. Hay muchos tipos de contaminación que son estos agentes químicos que estamos recibiendo constantemente. Y las infecciones recurrentes también son una causa, que puede ser virus, bacterias, parásitos, como el virus del papiloma humano, la hepatitis B, el Helicobacter pylori, que como vemos en la imagen es un helicobacter que va dañando la mucosa gástrica. Y por último está la alimentación, que la alimentación como tal no es responsable, sino que es un conjunto de varios factores. Bueno, por sí solo uno de estos agentes con una sola exposición no genera una mutación de la célula. No es que yo salí hoy y me expuse al sol, tuve una quemadura de 2º grado y ahí ya se va a generar, no. El cambio en la célula se da con una exposición prolongada al cigarrillo, al alcohol, al sedentarismo,
a estas infecciones y más si tengo esa predisposición genética, el riesgo de desarrollarlo aumenta. Nos vamos a ubicar ahora en el panorama de que ya tengo el diagnóstico de cáncer. En este momento me lo confirmaron. No vamos a definir cuál, pero ya está. Tenemos un diagnóstico allí. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida en ese momento? Hay una inestabilidad emocional, donde es un periodo de aceptación, llegan las preguntas existenciales, llegan el por qué, las culpas, qué hice de mal, por qué a mí. Y durante todo esto, esa inestabilidad emocional nos genera inapetencia. No quiero comer, ya no tengo deseo, ¿para qué? De pronto lo que como no me hace bien. También hay un mal descanso. Antes mi rutina era acostarme a las 9 de la noche y me levantaba a las 7 de la mañana. Ahora me duermo tipo 1, 2 de la mañana. Y también hay angustia constante, que esa angustia nos libera una hormona que se llama cortisol, que esa hormona está diseñada como para esos momentos de escape, esos momentos que nos da como la sensación de huida. Y la angustia nos puede generar liberación de esa hormona y ese estrés constante hace que todo esto anterior, el mal descanso y la inapetencia, se acentúen un poco más. Bueno, aparte de eso, como ya tengo el diagnóstico, bueno, todos estos, la inapetencia, el mal descanso y la angustia me generan una pérdida de peso para empezar por allí. Luego, yo voy y busco información en internet, con amigos, con familiares, que el vecino le dio cáncer, que mi amiga, y voy tomando esas recomendaciones de todos, me voy llenando, me da más angustia, hago cambios en la alimentación, ajustes que no debería hacer, pero es que el vecino me dijo que hiciera tal cosa, entonces yo hago todos esos cambios y eso también contribuye a la pérdida de peso. Entonces, aquí solo estoy hablando que el simple diagnóstico me afecta todo mi contexto social y personal, más toda la información que recibo, que a veces puede ser falsa, eso me contribuye a que yo pierda peso. Y esa pérdida de peso empieza a generarme una desnutrición. ¿Qué es una desnutrición? Una carencia de nutrientes, de vitaminas, puede ser específico o puede ser general. Sumado, aquí solo tenemos el diagnóstico. Sumado a eso, el cáncer aumenta por sí solo mi requerimiento nutricional de energía, proteína, vitaminas, minerales. Entonces, yo ya me restringí porque es que mi amigo me dijo que no comiera tales y tales alimentos porque me afectaban. Ya no estoy durmiendo bien, ya estoy comiendo más poquito, estoy en una constante angustia. Sumado a eso, el cáncer está demandando más energía, demandando más nutrientes, y eso a que lleva mayor pérdida de peso. Aparte de, llega el tratamiento, y con el tratamiento llega la mayor inapetencia, hay síntomas gastrointestinales, diarrea, vómito, náuseas, estreñimiento, y esto me da más desnutrición sumado al dolor en boca o dolor en garganta, cambios en el olfato, en el gusto, cansancio, fatiga, saliva espesa. Todo esto me aumenta a que yo coma menos y la desnutrición se acentúe un poco más. ¿Y qué pasa? Se afecta negativamente mi calidad de vida y ya se estableció que un 10 a un 20% de los pacientes con cáncer mueren por consecuencias de la desnutrición más que con el tumor en sí. Entonces, es algo que se ve mucho en los pacientes y la finalidad la sugerencia que les dejo de todo esto es
debemos tratar de evitarlo lo antes posible. Ahora vemos, nos ponemos en el panorama donde el paciente ya está con cáncer, con desnutrición. La desnutrición en el cáncer. Me enredo un poco. Bueno, ya tenemos definido que se aumentan las necesidades nutricionales, ese requerimiento nutricional aumentó. Hay alteraciones en la digestión y en la absorción de nutrientes. Ya mi intestino y todos mis órganos no tienen esa capacidad de digerir, de metabolizar los nutrientes como antes. Entonces hay una alteración tanto en la absorción como en el metabolismo. Y hay un escaso aporte de energía y nutrientes porque estoy comiendo muy poquito, sea porque no tengo apetito o porque tengo lesiones en la boca, tengo dificultad para tragar, tengo diarrea, tengo síntomas que no me lo permiten, el alimento no me genera náuseas. Por muchas razones hay un escaso aporte de energía y de nutrientes. Entonces, todo este panorama me genera pérdida de masa muscular. Es lo principal. También se va a perder grasa, pero el músculo es el que más sufre. Esa pérdida de músculo hace que haya pérdida de fuerza y eso afecta el estado funcional y aumenta la dependencia. Ya no voy a ser capaz de pararme sola, caminar varias cuadras sola, ya quizás tengo que tener compañía en el baño porque me puedo caer. Todo esto disminuye la calidad de vida. Vamos por allí. Ok, sigamos. Sigamos con esta parte de la desnutrición. También se asocia a menor o peor tolerancia de la radioterapia y la quimioterapia. Se afecta o se alteran los mecanismos de cicatrización. La cicatrización no se da tan rápido si hay desnutrición. Entonces, un paciente que está desnutrido, que recibe radioterapia y que la piel se lesiona, se demora mucho más en recuperarse si está desnutrido que si está en un buen estado nutricional. Aumenta el riesgo de complicaciones quirúrgicas. Por lo mismo, la desnutrición ya llega a una desventaja y hay un aumento en la estancia hospitalaria. Bueno, nos vamos a devolver nuevamente a ese punto donde yo estoy buscando información porque no sé qué hacer. Me diagnosticaron tal cáncer y no sé qué hacer, qué comer, qué ver, dónde leo. Entonces hay una información excesiva en internet y hay creencias que recibimos de familiares, de amigos, y toda esa información nos lleva a este punto que nos trae hoy y es alimentos que se eliminan de la dieta durante el tratamiento del cáncer en base a mitos o creencias. Y vamos a empezar por el que es más recurrente y hay más temor, y es la carne roja. La carne roja, bueno, la vamos a dividir en dos grupos. El primer grupo es la carne roja, que es res y cerdo. Solamente estos dos, que son los diferentes cortes y más nada. Y el otro grupo son las carnes rojas, que son los embutidos. El chorizo, el salchichón, el jamón y todos los alimentos curados madurados. ¿Qué se ha concluido en los últimos años? Solamente hay estudios de que un alto consumo de carnes rojas hay que tener esto presente, alto consumo, puede asociarse con el desarrollo de cáncer colorectal, solo con ese tipo de cáncer, y solo en ese cáncer se restringen ciertos alimentos que serían los embutidos, no las carnes rojas.
y aquí habla de un alto consumo, y se ha visto que en Colombia el consumo de carne es muy bajo, comparado con otros países de aquí de Sudamérica, por ejemplo, Argentina. Entonces, la recomendación usual es suspenda todas las carnes rojas, no las vuelva a ver, no. Y el punto siguiente es que no existe ningún consenso científico que relacione el consumo moderado de carne roja con aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, ni tampoco con ningún efecto perjudicial para la salud de una persona diagnosticada de cáncer. Entonces, de esta parte, ¿qué podemos concluir? Bueno, ya les concluyo mejor. Primero veamos esta. La carne roja es fundamental en nuestra alimentación porque es una excelente fuente de proteínas. Partamos desde ahí. Tiene minerales como el zinc y el hierro, que son necesarios para el transporte de oxígeno y el buen mantenimiento de las defensas. Y las vitaminas del complejo B, como la B6 y la B12, especialmente la B12, son necesarias para el buen funcionamiento del sistema nervioso, el sistema inmunológico o inmunitario y el sanguíneo. Entonces, ¿cuál es la recomendación final? Consumir 2 a 3 veces por semana carnes rojas, hablándose de carne de res, carne de cerdo, 100 a 125 gramos porción, que sean partes magras y retirar la grasa visible. Y un consumo ocasional de carnes procesadas, salchichas, chorizo, hamburguesa o embutidos, porque tienen un alto contenido de grasa y de sal. Entonces, aquí como conclusión es, un paciente diagnosticado con cáncer no es necesario suspenderle las carnes rojas. Primero, porque esa no es la causa. La alimentación nunca es un alimento no es el responsable del desarrollo, ni del deterioro, ni del aumento. Pero una mala nutrición sí puede afectarlo negativamente. Entonces, no se suspenden las carnes rojas, se siguen 2 a 3 veces por semana, consume carne de res o carne de cerdo y embutidos de forma ocasional. Vamos con los lácteos. Los lácteos es otro grupo de alimentos que por voz a voz se eliminan cuando llega un diagnóstico de estos. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Antes se asociaba que el desarrollo del cáncer de mama era porque se consumía la grasa de la leche, pero ya definitivamente eso no es cierto. La evidencia científica indica que el consumo adecuado de productos como la leche, el yogur, los quesos, no está asociado a un mayor riesgo de desarrollar ningún tipo de cáncer. Y no hay constancia de que su consumo tenga efectos negativos durante el tratamiento del cáncer. Aquí hago una aclaración. Hay unos casos específicos como el cáncer de pulmón o el cáncer en esófago. Hay una indicación de que suspendan los lácteos. Pero lo ideal en esos tipos de cáncer es disminuir el consumo, pero en ningún momento suspenderlo. ¿Por qué disminuir? Porque los lácteos sí aumentan el espesor de las secreciones. Entonces no es bueno que se consuman muchos, pero no restringir. ¿Por qué? Porque los lácteos también son una excelente fuente de proteína y la recomendación es un consumo diario de 2 a 3 porciones al día, que puede ser una porción de queso en el desayuno, un café con leche en la mañana y un chocolate con leche en la tarde. Los lácteos fermentados, como el yogur, el kumis, el kéfir, contribuyen al funcionamiento del tracto gastrointestinal. Y más cuando hay diarrea, cuando hay dolor, cuando hay distensión, para que se recupere toda esta microbiota, las leches fermentadas tienen
ese plus, nos ayudan en eso. Y si hay intolerancia a la lactosa, que es una intolerancia realmente confirmada, no porque tomé hoy leche y me cayó mal, entonces ya la suspendí. Si hay esa intolerancia, consumir leche deslactosada o yogur natural, porque el yogur tiene un menor contenido de lactosa. Y a menos que un profesional le indique lo contrario, no se deben eliminar los lácteos en la alimentación. Vamos a seguir con el siguiente grupo, con el siguiente alimento, que es el azúcar. Durante mucho tiempo ha estado el mito de que el azúcar alimenta el cáncer, porque favorece un mayor crecimiento de las células tumorales. Pero ese mito puede estar relacionado a los estudios que dicen que un alto consumo de azúcar y carbohidratos refinados, junto con sobrepeso, obesidad y una vida sedentaria, que fue lo que vimos en la segunda diapositiva, una vida sedentaria, sobrepeso durante mucho tiempo, son factores de riesgo para desarrollar un cáncer. El inconveniente, el problema está cuando los pacientes reciben esa información y dicen, no, el azúcar, todo lo dulce, alimenta el cáncer. Entonces, dejan de comer miel, galletas, chocolates, jugos, dulces, mermeladas, helados, incluso frutas y algunos cereales como el pan blanco, como el arroz, como las pastas. Se hacen una restricción muy severa en la alimentación y claramente eso contribuye a que se afecte el estado nutricional. Entonces, el azúcar no alimenta como tal las células cancerígenas. Simplemente si uno se expone mucho tiempo, es un consumo muy prolongado y hay exceso de peso, puede afectar. Pero no, si yo endulzo con un poquito mi café, un poquito mi chocolate, no hay ningún problema. Aquí como conclusión, no existe ningún estudio científico en seres humanos que confirme que el azúcar, exactamente la sacarosa, alimente las células cancerosas, y tampoco hay evidencia que relacione un consumo moderado de alimentos ricos en azúcar dentro de una alimentación equilibrada aumente el riesgo de desarrollar cáncer o una disminución en la supervivencia de las personas que reciben tratamiento oncológico. Eso es exactamente del azúcar, pero aquí la recomendación va en no restringirse en ningún carbohidrato, ni en pan blanco, ni en arroz, ni en frutas, papa, yuca, plátano, no restringirse en ningún carbohidrato, porque las necesidades de energía en ese cuerpo, en estos casos, se aumentan. Entonces, si nos restringimos, pues es más las complicaciones que se tienen. Y la recomendación es de forma moderada y ocasional, y lo que ya les mencioné, no eliminar ningún grupo de alimentos. Vamos ahora con los edulcorantes artificiales. Recientemente hay estudios que relacionan los edulcorantes más con la alteración de la microbiota intestinal que con el desarrollo del cáncer. Y hasta el momento no existe ninguna evidencia clara que indique que los edulcorantes artificiales estén asociados con el riesgo de desarrollar cáncer o que tengan un efecto negativo en las personas que reciben tratamiento. Siempre y cuando el especialista no indique lo contrario, las personas en tratamiento de cáncer pueden consumir edulcorantes en una cantidad moderada. Así como el azúcar, una cantidad moderada, estos edulcorantes también. Esto es para ciertos tipos de cáncer que comprometen el páncreas o ya sea un paciente diabético previo, es una muy buena opción para seguir endulzando todas las bebidas. Así como esto, lo que les acabo de mencionar son los mitos más frecuentes y las restricciones que más se suelen hacer. Pero también están alimentos que se consideran como milagrosos, como en este caso el té verde, todos los tipos de té. A veces los asocian con que puede tener beneficios, pero realmente no hay ningún alimento
que por sí solo contribuye al tratamiento. También está el café, en algunas ocasiones lo restringen, pero el café no tiene nada de malo. De hecho, en una cantidad de una, dos, tres tacitas al día no pasa nada. Y si sienten que afecta el descanso o que afecta algo, se usa un café descafeinado o un café claro, una menor porción. Y también el zumo de limón se le ha atribuido muchos beneficios, bajar de peso, en ayunas es muy bueno para todo, para las defensas, pero realmente el limón es muy poco el beneficio que se tiene. Bueno, aquí cerramos con los alimentos y al finalizar los voy a escuchar si de pronto me cuentan qué otras restricciones han hecho o han escuchado. Y les voy a contar algo, un utensilio, un equipo de cocina que genera mucho temor, y es el microondas. El microondas durante mucho tiempo se ha dicho que las ondas generan cáncer y que pueden empeorar, entonces que no se tenga en la casa, y es una interpretación errónea de los efectos que tienen esas radiaciones en las personas, porque son elementos que solo se utilizan para calentar la comida. Entonces ya les voy a contar. La cocción en el microondas, empecemos por ahí, no modifica la composición química de los alimentos. A diferencia de otros métodos de calentamiento, como en un sartén, como en un horno, como en una olla, el microondas conserva todas las características nutricionales del alimento que se calienta allí. Y la radiación emitida es no iónica, es como las ondas del radio o del infrarrojo. Nadie le tiene temor a un radio de que le genere cáncer, pero entonces es algo es un equipo que funciona de la misma, muy similar. Y las ondas, estas ondas que genera interactúan con el agua del alimento. Y esas moléculas empiezan a girar y con el choque, como esta es energía, se produce calor. Y ese calor es el que calienta el alimento. La seguridad de esas ondas está avalada por la Organización Mundial de la Salud y su relación con el cáncer se desmintió en el 2004 por la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces, es un equipo que se puede utilizar con la tranquilidad del caso. ¿Por qué lo traigo? Porque no presenta ningún riesgo para la salud, está como en esos mitos allí bien sembrados, en esas creencias que traemos, y es una muy buena opción, uno, para calentar, y dos, para descongelar. Los pacientes con cáncer tienen, por lo general, deben hacer todo para evitar infecciones gastrointestinales, y entre eso está descongelar las carnes con mucho cuidado. Carnes, el pollo, el pescado, la carne de res, la carne de cerdo, cualquier tipo de carne no se debe descongelar a temperatura ambiente, porque cuando yo lo dejo a temperatura ambiente hay microorganismos, la humedad, el aire, el oxígeno, todo me genera que se desarrollen allí todo tipo de microorganismos. Entonces lo mejor en este caso es, uno, descongelar desde el día anterior, pasar del congelador al refrigerador, y ya si me llegó el momento y no descongelé, una muy buena opción es el microondas, porque conserva los nutrientes y porque no tiene ningún riesgo y queda como una cocción leve. Y también para los pacientes que viven solos o que tienen algo y que tienen alguna dificultad para deglutir, para tragar, y de pronto se hacen una sopa completa, no sé, una crema para almuerzo y cena, que la puedan tener y la puedan calentar con la tranquilidad del caso. Ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Cómo evitar la desnutrición o el mayor deterioro nutricional durante un tratamiento oncológico? Sea que se tenga un grado de desnutrición leve o que el paciente ya esté muy comprometido, ¿cómo hacer que no se deteriore más? Uno es no restringir ningún alimento, y si ya se hizo la restricción, nuevamente retomarlos y empezar desde cero. Llevar una alimentación que incluya todos los grupos de alimentos, proteínas, grasas, carbohidratos, frutas, verduras. Hacer diferentes preparaciones
de diferentes consistencias para ayudar a mejorar la ingesta, porque puede llegar momentos en que el paciente ya no quiere consumir sopas, ya no quiere consumir nada que tenga olor, entonces hay que tener diferentes estrategias en esos momentos. Una buena hidratación, consumir líquido durante todo el día, la deshidratación es muy común, la diarrea es muy común, entonces la hidratación es fundamental. Aumentar el consumo de proteína, carnes, huevo, lácteos, leguminosas, porque como ya vimos en las diapositivas previas, la masa muscular es la que más se afecta. Y les digo, la masa muscular es muy difícil de recuperarla después. Entonces, tener un punto de partida y uno dice, bueno, listo, ya me restringí, ya dejé las carnes rojas, ya dejé los lácteos, vuelva a retomarlos para que la masa muscular que tiene actualmente no se siga perdiendo. Y no existe ningún alimento ni producto dietético que por sí solo aumente el desarrollo del cáncer o que afecte el tratamiento. No existe tampoco ningún producto milagroso, que la bebida con tal planta, que esta raíz, no hay nada milagroso hasta el momento. ¿Y cómo conservar o mejorar ese estado nutricional? Como ya les mencioné, las carnes, fundamental, que haya algo de proteína en cada momento de comida, sea entero, sea licuado, sea triturado, pero que haya algo de proteína. Los diferentes carbohidratos, pasta, yuca, plátano, papas, frutas, verduras. Las frutas y las verduras cumplen un papel bien importante porque nos ayudan con los antioxidantes. Independientemente del cáncer, las funciones del cuerpo siguen tal cual y especialmente las verduras tienen ese poder antioxidante mayor, entonces es fundamental tener muy buen consumo de este grupo, que si no se traía ese hábito, ese sí, empezarlo a incluir en la alimentación. Consumo de grasas saludables, evitar las grasas de origen animal. Por eso les mencionaba que las carnes, retirarle la grasa visible y si es el pollo, retirarle la piel. Y tener un consumo diario de grasas saludables, puede ser aceite de oliva, aguacate, frutos secos, maní, almendras, nueces, pistachos. Y algo aquí que está el salmón, pero el salmón hace parte más de las proteínas. Consumir agua, porque ya les mencioné, la deshidratación es algo bien usual en estos pacientes. Dormir bien, 7-8 horas diarias es un buen descanso. Se habla de restricción del sueño, menos de 6 horas diarias. Y si es posible, si el paciente está en la condición, hacer ejercicios, sea caminar, sea estiramientos, sea levantar los brazos y estar en la cama, las piernas, pero todo estiramientos porque el estímulo al músculo hace que no se pierda más. Cuando nos quedamos quieticos o acostados, pues el músculo es un tejido que sabe que si no se está utilizando mucho, va disminuyendo su tamaño. Entonces, hacer ejercicio. Y como conclusión final, para ya escucharlos, durante el tratamiento de un cáncer es imprescindible mantener un estado nutricional tan óptimo como se pueda. Y la forma de conseguirlo es con una alimentación suficiente y que incluya alimentos de los diferentes grupos. Nada se restringe a no ser que se lo digan con exactitud. ¿Listo? Listo, doctora, muchas gracias por su presentación. En el chat tenemos algunas preguntas. Julia Andrea Manquillo Castaño pregunta, ¿cuáles edulcorantes son los más recomendados? ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Ok, sí, los más recomendados, los más usuales son como marca comercial el Stevia y el Splenda. Preferiblemente el Splenda porque no genera ese sabor residual. Pero no hay como tal uno que sea mejor que otro, no. Lo importante es que el que vayan a utilizar no se excedan mucho,
porque como tiene un poder de dulzor tan alto, si se pasan un poquito más de lo que están acostumbrados de pronto con el azúcar, la bebida ya es un poco más amarga. Muchas Las gracias, personas, doctora. Lucía Montalvo también nos pregunta, ¿las personas que tienen cáncer pueden consumir suplementos nutricionales? ¿Cuáles recomienda? sí, yo no traje la parte de los suplementos porque no es la finalidad de esta presentación, pero los suplementos son bien importantes en el tratamiento del cáncer, pues para ayudar a ese tratamiento, porque hay ocasiones donde sí o sí el paciente lo necesita porque con la alimentación no se logra. Eh, en el caso de cáncer de colon, cualquier producto en general sirve. En general, cualquier producto sirve. No sé por qué me trae exactamente en soy. Lo que pasa con el soy es que es un producto que es bueno, pero si es un paciente con cáncer, necesita un producto que tenga un poquito más de proteína. Proteína solamente no solo de la soya, sino en general proteína del suero de leche. Entonces, sería bueno pensar en otro tipo de productos. Listo, doctora. Por aquí Sebastián Palacios pregunta, en el caso de un cáncer de tiroides, que ya que está tan cerca a la garganta, ¿se restringe algún alimento en este caso? No, no. En este caso y en ninguno, a no ser de que realmente te esté afectando y que no lo puedas de pronto deglutir, sería con los alimentos duros. Pero en cáncer lo mejor que uno puede hacer es estar comiendo de todo. Listo, por aquí Bueno, aquí está María. esto. En caso de que el paciente con cáncer de estómago tiene 122 de glucosa, ¿qué restricción hay en cuanto a la alimentación y por qué se ha perdido mucho peso? En ese caso hay que ver esa glucosa, esa glicemia de 122, en qué caso fue. Si es en ayunas, entonces hay una intolerancia allí que habría que tratar con el médico y ver cómo lo puede manejar desde la parte de los medicamentos, si es en ayunas. Pero si es una glucosa, en el transcurso del día hay que ver hace cuánto comió, si no comió, qué comió. Entonces no es como un indicador, un número de, una cifra de glucosa. Y qué restricción hay en cuanto a la alimentación, porque se ha perdido mucho peso. No se restringe. En un cáncer de estómago no se restringe porque es de los más agresivos. Entonces, lo mejor en ese caso es buscar diferentes preparaciones, licuados, todo lo que tenga muchas calorías, porque lo que se va a aprovechar es muy poquito. Entonces, ahí en esos casos es bien importante la suplementación. Suplementación con un producto que tenga un buen aporte de proteína. Los pacientes con cáncer pueden hacer la dieta cetogénica o depende del tipo de cáncer. Yo no sugeriría hacer dieta cetogénica en cáncer porque la dieta cetogénica consiste en restringir parte de los carbohidratos que comemos y la finalidad de los carbohidratos es darnos energía. Como ya les mencioné, el cáncer aumenta las necesidades de energía de nuestro cuerpo. Entonces, si estamos eliminando un grupo completo de alimentos, nos vamos a desnutrir y la dieta cetogénica es muy difícil mantenerla con el tiempo. Entonces, va a llegar a una desnutrición sí o sí. Eso es indicado de pronto en un paciente sano con ciertas condiciones, pero en cáncer la dieta cetogénica yo no la recomendaría. ¿Se puede tomar una copita de vino artesanal al día como antes del desayuno? Sí, depende, pero yo creería que sí. Artesanal depende. Pasa que el vino, si es artesanal, tenemos que tener claro que las uvas tienen un buen aporte de dulce. Entonces, si no hay diabetes, si no hay intolerancia a los carbohidratos, si no hay nada de esto, sí. Porque cuando una persona tiene cáncer, su color de piel se torna amarillo. ¿Quién nos ayuda con esto? La doctora Mónica. Hola, buenas tardes.
Porque muchos de los tratamientos, sobre todo cuando están en quimioterapia, los pacientes son hepatotóxicos o pueden llegar a producir alteraciones hepáticas, y dentro de las alteraciones hepáticas pues pueden haber aumento de las bilirrubinas y esto hace que el paciente tome una tonalidad amarilla. Además puede también causar baja de la hemoglobina. Por un lado, por lo que la doctora Flor nos está explicando, pues está toda la parte alimenticia que viene alrededor del tener cáncer, y al bajar la hemoglobina, pues vamos también a tener coloraciones bastante pálidas. Y también, pues la quimioterapia también puede afectar y puede producir bajas en la hemoglobina. Por eso muchos pacientes, no todos, muchos pacientes toman estas coloraciones pálidas y a veces un poco tonalidad amarilla. Listo, muchas gracias. Sí, mencionan algo bien interesante allí y es la anemia. La anemia es bien común en los pacientes con cáncer y se refuerza con el hecho de que no están consumiendo carnes rojas. Y las carnes rojas son la fuente de hierro y las vísceras. Entonces, por eso es fundamental no suspender ese consumo de carnes para que nos aporten todos los nutrientes que necesitamos y en este caso el hierro. Estoy viendo dónde me quedé. Amarillo. La siguiente pregunta, doctora, es de Andrea Paola Orjuela. Ella pregunta, ¿es un mito el uso de factores de transferencia o un inmunocal en tratamiento para el cáncer? El inmunocal es un buen producto, sino que me parece costoso para el beneficio que se tiene. Y lo que aporta en general se puede lograr con la alimentación y con otro tipo de productos, pero eso ya es muy específico. Pero como tal, no contribuye, no es que de por sí solo ayude y milagrosamente, no, todo es un conjunto. ¿Cómo se determina el tipo de tratamiento de un cáncer? Por ejemplo, vía oral, pasta, por inyección o tradicional. Se determina, primero, siempre se va, no sé si respondo a tu pregunta, pero siempre se va a priorizar la vía oral. Desde que el paciente pueda comer, se hace todo lo posible porque siga así. Si ya llega un momento que tiene dificultad para deglutir o que está recibiendo radioterapia y no puede, ya no. Entonces sí se pensaría en una vía alterna de alimentación que sería con una sonda nasogástrica que va desde la nariz hasta el estómago y se alimentaría por allí. Pero eso ya sería la última opción. O por inyección, no comprendo lo de por inyección. Perdón, yo ayudo a complementar un poco el tema del tratamiento. Los tratamientos en cáncer los define el médico oncólogo. Hay unos esquemas ya internacionalmente definidos para cada tipo de cáncer y su comportamiento o su estadio. Y de acuerdo a esto, el oncólogo va definiendo si requiere que sea más agresivo, menos agresivo o qué necesita atacar. Y esto hace que los medicamentos orales, muchos no están inyectados. Entonces, si el médico necesita un esquema donde están solo inyectados, pues será quimio inyectada. Si el estadio del cáncer en ese momento permite medicamentos orales, será oral. Ya eso es decisión del oncólogo tratante en su momento. Sí, súper. Es de la parte médica esto, el tratamiento. Entendí que era como de alimentación, pero sí, súper la aclaración. Lo siguiente es, ¿se pueden consumir vitaminas y cuáles se pueden? Sí, sí se pueden consumir vitaminas, pero eso ya sería muy específico. No te podría decir consume tal porque de pronto no tenga la deficiencia o puede que tenga más deficiencia de la que yo creo en este momento. Entonces, eso sí necesita una valoración. ¿Qué ventajas tiene un consumo de ProWhey? El ProWhey o el suero de leche tiene más ventajas porque como es derivado de la leche, nuestro organismo ya está adaptado a mejor absorción y mejor aprovechamiento, a diferencia de la proteína que viene de las leguminosas, de la soya, de la arveja,
de las lentejas, entonces es mejor buscar productos que tengan proteína a base de suero de leche. Sigue la pregunta, ¿se debe a los procesos anémicos? Buenas tardes, una persona que tuvo cáncer de laringe y ahora tiene cáncer de mama, ¿puede seguir con la alimentación y adicional tomar Ensure? Sí, puede seguir con la alimentación. Es bien importante que esté muy bien nutrida esa persona y que si le va a agregar Ensure, el Ensure no sustituye a ninguna de las comidas. Sigue desayunando, almorzando, cenando refrigerios, más el Ensure. ¿Existen tratamientos alternativos fuera de quimio y radioterapia? Hasta el momento, no. Buenas tardes, ¿qué no se debe consumir durante el tratamiento? Como ya les mencioné, todo se sigue consumiendo normal hasta que el profesional, el oncólogo, el radiólogo, el médico que los ve les diga no comas tal cosa, pero que sea algo muy específico y que tenga una razón real por qué se suspende. Pero con respecto a los alimentos, ningún alimento se debe restringir. ¿Cómo detectar de forma temprana un cáncer? Allí nos ayuda cómo detectar. Doxistivo. Depende de los cánceres, no todos se pueden tamizar ni detectar tempranamente. Para eso, pues en las entidades, aquí en el servicio de salud, tenemos ya todo un programa de tamización temprana, donde están las pruebas en mujeres menores entre los 25 y los 30 años, está la citología, se hace ya en un esquema que se tiene estable. Entre los 30 años y los 65 años se debe tomar el HPV, y de acuerdo, el HPV, perdón, es la detección del papilomavirus. Y una vez se tenga el resultado, pues se revisa la periodicidad dependiendo del resultado. Y ya tenemos establecido en el servicio de salud cómo es la guía y la directriz, y esto está siguiendo los esquemas que el ministerio nos dicta. También tenemos para cáncer de mama, las mujeres mayores de 50 años, mamografía cada 2 años, pero adicionalmente todas las mujeres después de los 15 años, mensualmente, pasada una semana de nuestra menstruación, debemos hacernos el autoexamen de seno. Es supremamente importante para detectar si hay algún tipo de cambio o algún tipo de masa. Los hombres también deben realizarse su examen después de los 50 años, su PSA, con la visita al urólogo. También deben hacer durante toda su vida, pasado los 15 años, el autoexamen de testículos para revisar, y de pene para revisar que no haya ningún cambio en estos órganos. Y básicamente revisar si tenemos, y como les comentaba la doctora Flor, nuestra cultura diaria, nuestra alimentación, nuestro día a día, qué consumimos, qué hacemos, si hacemos deporte, si no lo hacemos. Esto también nos puede en un momento dado predisponer a tener no solo cáncer, sino cualquier otra patología. Y finalmente consultar ante cualquier cambio que podamos notar. Los demás cánceres no se tamizan, no hay manera de hacer detección temprana fácilmente. Simplemente es aprender a escuchar nuestro cuerpo y leer cualquier cambio y tratar de llevar una vida lo más sana posible. Perfecto. Bueno, seguimos aquí con, ¿puedo consumir productos de Ganoderma y OmniLife? Bueno, con Ganoderma pasa que, no sé si tienen allí intereses, pero Ganoderma es más que todo algo que se quieren lucrar, porque es realmente muy difícil de creer que una raíz, en este caso la que allí ofertan, tenga tantos beneficios, tantos antioxidantes y tantos nutrientes.
Yo en este caso, bueno, si la persona se lo quiere tomar, bien, pero no tiene ningún beneficio extra consumir estas bebidas de Ganoderma. Y con OmniLife pasa que beneficios, disminuir el estrés, mejorar la fatiga, son muchos beneficios que uno dice, bueno, si un producto sirve para tanto, realmente sirve. Es más que todo ser un poco críticos al consumir esos productos y solo tomarlos si alguien se los recomienda. En este caso, si lo tienen, yo digo, bueno, pues listo, ensaya a ver cómo le va, pero no tiene ningún tipo, no cumplen con eso que dicen que mejora el estrés y que ayudan para tantas cosas. ¿Qué piensas al respecto de los sueros de vitamina C durante las quimioterapias? ¿Qué alimentos fortalecen? Los sueros de la vitamina C son buenos, pero no necesarios. No necesariamente una persona que recibe quimioterapia tiene que consumir estos sueros. La vitamina C la puede conseguir en las frutas cítricas y en su fuente, que es la guayaba. Y si lleva una alimentación que tenga frutas, verduras, carbohidratos, proteína, no necesita estos sueros. ¿Qué alimentos fortalecen el hígado o evitan la congestión hepática cuando se tiene cáncer de hígado? Cuando hay cáncer hepático, lo principal es tratar de no consumir muchas grasas, pero la alimentación continúa igual. Común y silvestre siguen comiendo de todo y un poquito de más, porque como es el hígado el comprometido, no se va a aprovechar lo que comemos tan bien. Es cierto que tomar jugo sin pulpa es malo porque se le quitan los beneficios. Lo que pasa con el jugo es que primero se utiliza más fruta de la que consumimos normalmente. Bueno, voy a ponerlo de la siguiente forma. Si yo me como un mango, una porción de mango entera, yo sé que me estoy comiendo, no sé, medio mango, un cuarto de mango. Cuando yo lo hago en jugo, la licuadora ya me está haciendo un proceso allí de digestión que eso queda listo para que se absorba. Y si lo paso por un colador, se va a perder toda la fibra. Entonces yo solamente me voy a consumir la parte del dulce, que es necesaria, sí, pero le estoy perdiendo propiedades a esa fruta. Lo mejor es comerse las frutas enteras. ¿Cuál es la mejor recomendación para una mujer de 78 años que aún no le llega la quimioterapia en pastas y tiene un cáncer en su nariz y también está con anemia? Muchas frutas o más verduras, vitaminas o más proteína o carne de res. Bueno, de esto de hoy, para esta mujer es comer lo más saludable y nutritivo posible. Volver a retomar esos alimentos en algún momento se restringió, porque si es un cáncer que compromete la nariz, pues son tejidos que necesitan también cicatrización dado el momento en que le vayan a hacer algún tipo de intervención. Entonces, tener muy buen consumo de proteína, frutas, verduras, harinas, de todo un poco, y no restringirse a no ser de que sea diabética de base. Y con respecto a las vitaminas, no, con respecto de la anemia, la fuente de hierro son las vísceras, hígado, corazón, riñones o las carnes rojas, no procesadas, solo res y cerdo. ¿Es posible que me pueda compartir la grabación? Sí, se la van a enviar al correo. ¿Un niño monorrenal puede consumir toda clase de alimentos o tiene alguna restricción de alimentación? Si es un niño en este caso, hay que ver en qué condición está ese riñón. Si está saludable, si está pues saludable, entre comillas, puede consumir de todo, no se debe restringir, pero con un chequeo, con una buena frecuencia. Pero esto ya sería algo como que lo hables con el nefrólogo. ¿Puede mencionar un alimento con alto contenido en proteína que tomó mi esposo durante su tratamiento de cáncer? Sí, menciónalo. Claro, menciónalo para que veamos qué alimento es. Buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes.
Sí, mi Sí, nombre es claro. María Leditz. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias y mi esposo tuvo hace más o menos 3 años un episodio de cáncer nasofaríngeo. Con la quimioterapia, él le quitó mucho las ganas de alimentarse bien, o sea, lo que tú dices es cierto, el sabor a la quimio y todas estas cosas. El de él era nasofaríngeo, entonces le afectó garganta, le afectó la boca, le afectó la nariz y eso pues también le dificultaba muchísimo comer. Nosotros encontramos un alimento que es un batido, se llama Ultra Qui, que es un alimento que está, digamos, el estudio inicial se hizo en la universidad, en el laboratorio de análisis industrial, y digamos que la persona ha seguido conservando la misma fórmula. Él nos lo ha recomendado y hasta ahora nosotros lo consumimos para mi esposo. Él tiene mucho contenido, sobre todo de cereales. Dice que es una mezcla en polvo de cebada, de arroz integral, de garbanzo, caraota, arveja, chía, quinoa, ajonjolí, linaza y maní. Y la ventaja de él es que jugo en la cantidad que uno quiera porque viene en polvo, entonces puedes hacerlo o muy espeso como una sopa o puedes hacerlo muy clarito de acuerdo a la necesidad de la persona. Se le puede mezclar frutas, se le puede mezclar otras verduras. Yo, por ejemplo, le mezclaba como para la sopa, le cocinaba como al vapor el zapallo, le cocinaba otras verduras y se las adicionaba y le hacía una crema. Como también de pronto le podía dar con fresa o con manzana o con mango y le quedaba un jugo. Entonces, para mí ese alimento nos sirvió mucho, mucho. Hubo, digamos que meses completos donde él solamente se alimentó con Ultra Qui, desayuno, almuerzo y comida porque no podía comer nada más. O sea, el resto de cosas todas las devolvía, todas eran muy, o sea, la quimio es algo que les afecta tanto que ellos, el mismo olor de la comida, el mismo olor de que uno esté cocinando ya hace que ellos reaccionen a la alimentación. Entonces, digamos que este producto me sirvió mucho. Es un producto que la universidad ha estudiado, ha avalado como es. Lo venden en las droguerías. Yo la compré en la San Jorge, pero creo que lo he visto en otras tiendas naturistas y se llama Ultra Qui. Y es un batido muy completo y a nosotros nos sirvió. Muchas gracias. Sí, María Ledis, yo conozco el producto. Esa base de cereales es de proteína pues vegetal y como tal, como viene en esta preparación como una harina, también nos aporta energía, no solo está aportando la proteína de origen vegetal, sino que también energía. Entonces, posiblemente fue que por eso se logró mantener tu esposo solamente con ese producto. Aquí es, si lo quieren con esta recomendación que nos hace María, si lo quieren conseguir, bien, pero no puede sustituir una alimentación. O sea, eso va a ser algo extra, pero no sustituir una alimentación que incluya proteína, todo tipo de carbohidratos y grasas. En lo que tú me mencionas, un cáncer que comprometa nasofaringeo, la faringeo, la laringe, algo en esta zona, lo importante es recurrir a los batidos que tengan muy buen aporte nutricional. Es decir, no puede ser una sopita como la que yo me consumo o como la que se consume la familia. No, debe ser una sopita que tenga o papa o yuca, que tenga algún tipo de proteína licuada, pollo, res, cerdo, pescado, que tenga también aguacate o que tenga maduro, todos los ingredientes que se le puedan agregar para que tenga un mejor aporte, crema de leche. Es bien importante los batidos en este caso. Vamos a seguir porque ya vamos con el tiempo. Tengo un familiar que tiene un tumor y presenta también un cálculo en el páncreas, pero al consumir carnes rojas y lácteos le sienta mal. ¿Qué alimentos puede utilizar para sustituirlos y cuáles no debe consumir? Tienes que ver qué es que me sienta mal, qué me genera distensión, diarrea, dolor, y de pronto darse el chance de comer ese alimento solito a ver qué es lo que genera, o si de pronto mi digestión está muy lenta y por eso es. Te sugiero que intentes con lácteos descremados, que son mejor tolerados, y con las carnes recurrir al pollo, al pescado, al atún y al huevo. Y las carnes rojas, si en este caso
son las que generan esa intolerancia, que sea por ahí una vez a la semana, pero no que no la suspenda. ¿Por qué la mujer, cómo? ¿Para qué la mujer esperar hasta los 50 años para una mamografía si se está viendo temprana edad? Doctora. Yo puedo responder, eso hace parte de las definiciones que hizo el Ministerio de Salud, hace parte de las guías y la estandarización del Ministerio. Nosotros nos guiamos por las guías y las directrices que el Ministerio nos da. Pienso que pues te puedo responder hasta allí. Si quieres ahondar un poquito más, puedes escribir al Ministerio y ellos te pueden dar un poco más de respuesta de fondo. Sé que tiene que ver también con la irradiación, porque a veces la irradiación puede causar pues efectos contrarios, pero pues nosotros nos guiamos por la guía de ministerio. Y la siguiente pregunta también, ¿qué es el PC? ¿Dónde vas? La de Ana María Ruiz. ¿Qué piensas del RPC? No sé qué es el RPC. Que nos cuenten qué es el RPC en una preguntita. Teniendo un cáncer de mama, ¿es recomendable ponerse la vacuna de COVID? ¿Qué nos dices tú? En este momento, todos los pacientes que tenemos, los oncólogos están sugiriendo ponerse la vacuna del COVID. De todas maneras, ante la inquietud, el médico tratante es el que debe dar la directriz, pero a todos, y de hecho con mayor razón, se los están colocando. Es mayor el riesgo de no tenerla. Y la siguiente, cuando se aplica la quimio, aunque estas están muy enfocadas, cuando se aplica la quimio roja, es más fuerte que la transparente. Bueno, ahí sí es demasiado técnica la pregunta. Pienso que depende más de los medicamentos y el estado del paciente en ese momento. Y sí depende netamente del médico tratante. Bueno, y la siguiente es tener hígado graso por exceso en consumo de carbohidratos. ¿Predispone a algún tipo de cáncer? No necesariamente. Como les mencioné, son varios factores los que pueden predisponer al desarrollo de un cáncer. Pero en este caso, el hígado graso sí puede generar ciertas complicaciones metabólicas. Entonces, si ya se tiene como tal este diagnóstico, primero, modificar esos hábitos que tienen. Bajarle al consumo de carbohidratos, tener un mejor consumo de verduras, de frutas, de proteína y fundamental aquí, hacer ejercicio. Empezar de poquitos, pero es un factor que puede influir, pero no necesariamente responsable en el desarrollo del cáncer. Por favor, ¿puedes escribir el número del alimento rico en proteína? Que nos escriban allí el alimento rico en proteína. Por favor, puede indicarme dónde se consigue. Ya esto se enfocó a este producto. Ella mencionó que en la San Jorge. ¿Las personas con cáncer pueden consumir pan y harinas normal? Sí, con la tranquilidad del caso. ¿Cómo se llama el producto hecho con cereales? Lo pueden escribir. Nuevamente el producto. El mastólogo me dijo que se podía vacunar. Bueno, como ya dijo la doctora asistiva, si el profesional te lo recomienda, te puedes vacunar. Se llama Ultra Kit, batido nutricional y balanceado. Bueno, entonces, finalizando, espero se vayan con algo de lo que tomaron aquí, sea para sus familiares, sea para ustedes, sea para un conocido que se está restringiendo en la alimentación porque alguien se lo recomendó. Mencionarle que el estado nutricional es fundamental para que el tratamiento se dé de la mejor forma. No sé si hay algo más allí, quienes estén bueno, ok. Listo, muchas gracias, que tengan una excelente tarde.
Muchas gracias, doctora Flor, y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros hoy.